Buenas tardes a todas. Soy María Luisa Cañete, soy ginecólogo. Muchas de vosotras me conoceréis, otros no. Y a partir de ahora voy a grabar podcast referente a la ginecología. Yo me he dedicado fundamentalmente desde el 2002 a los miomas. Me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional al estudio, al diagnóstico, al tratamiento, a la innovación con nuevas técnicas para tratar los miomas, pero la verdad es que en la ginecología hay más cosas que los miomas. Entonces, la intención es, además de hablar y profundizar sobre esta patología, pero invitar también a otros compañeros de nuestra especialidad o de otras especialidades para informaros y que resolváis dudas con respecto a cosas que os pasan. La verdad es que me sorprende porque no me veía yo haciendo podcast, pero mis hijos me han convencido para que haga esto. Mi hijo no tiene nada que ver con esto, es piloto de caza y mi hija es ingeniero, pero me han dicho que el que no está aquí en las redes es que no está. Y yo quiero estar con todas vosotras. Entonces, si tengo que hacer podcast, pues se hacen, no hay ningún problema. Y espero que conectemos. Lo primero que vamos a hacer es responder a preguntas que habéis hecho, nada más decir que vamos a hacer un podcast. Habéis hecho una serie de preguntas y lo primero os voy a contestar a esto y luego trataremos un tema que luego os diré. Cuéntame, ¿qué preguntas han hecho las pacientes hoy? Pues en primer lugar tenemos a una paciente que pregunta ¿cuánto tiempo debes esperar después de un parto para poder quitarte los miomas? Bueno, pues si el parto ha sido vaginal, cuando tú te recuperes del parto y el útero involucione, esto suele ser unos meses, 4 meses más o menos, 2, 4 meses, pues habla con el ginecólogo y seguramente se podrá reparar el útero para que te quites los miomas. Entiendo que si te quieres quitar los miomas es que lo has pasado mal en el embarazo. Cuando repares el útero estarás mucho mejor. La siguiente, ¿en cuánto tiempo se notan los resultados después de una ablación de miomas? Entiendo que cuando hablas de ablación estás hablando no de ablación endometrial, sino de radiofrecuencia. Normalmente, si te la has hecho por un sangrado abundante, lo normal es que incluso cuando ya salgas de la sala de quirófano, si en ese momento tenías la regla, ya notas que sangras menos. Ahora bien, si el problema era que sangrabas mucho con la regla y en ese momento no lo tenías, las primeras 2 reglas puede que sean un poquito más abundantes, dependiendo también de dónde esté situado el mioma. No es lo mismo un mioma que esté dentro del útero que un mioma que esté en la pared, que un mioma que esté solamente en el espesor y no afecte a la cavidad. En ese caso, normalmente en la primera regla ya son menos abundantes, pero cuando más se nota es en la tercera regla y el mioma va disminuyendo de tamaño, alcanzando el máximo al año y se mantiene al menos durante 3 años. Vale, la siguiente, ¿cuándo vais a aceptar a Mafre? No es un problema de que, para los que no conozcan, yo trabajo, ahora mismo estamos en Viamed Santa Elena, que es donde hago en Madrid, el Hospital Viamed Santa Elena, en la calle La Granja número 8, es donde hago todo lo referente a la unidad de reparación uterina, miomectomías, resección, realmente reparar el útero, ya sea por dentro, por histeroscopia, por laparoscopia, por radiofrecuencia, cualquier técnica que utilicemos lo hacemos aquí y tenemos la unidad aquí. Y luego he abierto una clínica en Toledo que fundamentalmente nos dedicamos a ginecología, es una policlínica y también hacemos todo el tema de regenerativa, medicina regenerativa de la mujer y dermatológica. Pero el tema de las compañías es para las especialidades en Toledo. Y no es un problema que yo no quiera tener compañías, es un problema de que ellos tienen cerrado el cuadro médico según me han dicho. O sea que cuando ellos me lo propongan valoraremos, por supuesto, esa opción. Vale, la siguiente pregunta es, si un mioma presiona un uréter levemente, ¿cuánto tiempo puedo esperar para operarme? A ver, el problema de la presión de tanto de los órganos pélvicos como de los uréteres, que son parte de las estructuras que están en la pelvis, se ha demostrado, dependiendo del volumen del mioma, normalmente cuando dilata el
uréter es que ya tiene un volumen considerable el mioma. Entonces, se recomienda quitar esa presión cuanto antes, porque puede provocar, dependiendo del volumen que tenga, algún problema a nivel del riñón si lo presiona mucho, una dilatación de lo que es el centro del riñón, la pelvis renal. Por lo tanto, si realmente, aunque sea leve, se recomienda que quites esa presión al uréter. Vale, por el momento la última. Tras una miomectomía de múltiples miomas, ¿es viable un embarazo? Por supuesto. Yo siempre os digo, claro, depende del tipo de cirugía, pero en general, cuando se repara bien el útero y se es muy cuidadoso y muy concienzudo y se intenta sacar todos los miomas en lo que se pueda por la misma cicatriz, muchas veces conseguimos sacar decenas de miomas por la misma cicatriz, de manera que el útero luego se repara bastante bien. Tener en cuenta que cuando se hace una cesárea se abre el útero entero. No es lo mismo, pero es una cirugía que en algunas ocasiones incluso, porque se entra totalmente dentro de la cavidad, más agresiva que muchas miomectomías. Entonces se puede tener un embarazo y de hecho la mayoría de las veces reparamos el útero para eso, para poder tener un embarazo. Siempre hay que tener en cuenta por los obstetras que os atiendan el parto que ese útero está operado, de manera que no se deben esperar los tiempos que se esperan en un embarazo que no tiene ningún tipo de cirugía. La recomendación sería utilizar los tiempos que se utilizan en las cesáreas anteriores, que se acortan los tiempos que se esperan en dilatación, se acortan los tiempos que se esperan en el expulsivo. Esa sería la recomendación para todas las cirugías de los miomas. Se ha demostrado incluso que se abra la cavidad o no, el riesgo de rotura no es mayor porque se haya abierto la cavidad. Esto es un error que antes cometíamos, tener en cuenta que cuando se hace una cesárea se abre totalmente la cavidad y, sin embargo, permitimos tener un parto posterior por vía vaginal con precauciones y asumiendo la paciente un riesgo de rotura de un 3%. Parece ser que cuando la cirugía se ha hecho con una miomectomía por cirugía, el riesgo de rotura, claro, dependiendo, como os digo, de la cirugía, porque a veces las cirugías son muy importantes, se quitan muchísimos miomas y hay varias cicatrices, pero en general se podría permitir un parto vaginal si la cirugía no ha sido muy agresiva y si no, programar directamente una cesárea. Bueno, pues con esto terminamos hoy las preguntas y vamos a empezar a hacer el podcast del tema de hoy.